centroides, ¿sí? Momentos, centros de masa y centroides. Entonces, tendríamos que empezar platicando un poquito acerca de qué es la masa, ¿sí? Entonces, leamos lo que dice que es masa, ¿sí? Sí. La masa es una medida de la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento y es independiente del sistema gravitatorio particular donde se halle el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que tenemos como masa. Y la masa es lo que nosotros tenemos que vencer para hacer una fuerza, ¿sí? ¿Ya? Tenemos que la fuerza es igual a quién. Ajá, fuerza, ¿quién es igual? Masa por aceleración. Entonces, ahorita vamos a empezar estudiando lo que es el centro de masa de un sistema unidimensional. Centro de masa de un sistema unidimensional. Entonces este sería el caso de dos niños que los tenemos en un sub y bajo, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién sería el niño más pesado? El más pesado es este niño que está acá, ¿sí? Ese es nuestro niño más pesado, ¿sí? ¿Hacia dónde va a rotar esto? Va a rotar en este sentido, así como lo dice el dibujito, ¿sí? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué sabemos que va a rotar en ese sentido? Por el peso, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para nivelar el peso? Es decir, que el sub y baja no suba ni baje, ¿sí? La distancia, ¿verdad? Esa es a pura experiencia. Nosotros sabemos, cuando ustedes jugaron sub y baja eran chiquitos, de que si uno se corría al centro, podía nivelar. Entonces, por eso podía jugar alguien que era gordito con alguien que era flaco, ¿sí? Solo había que correr al gordito, ¿sí? O ¿qué más podía hacer el flaco? En lugar de correrse el gordito hacia el centro, hacíamos que el flaco se fuera más lejos, ¿sí? Con lo que estábamos jugando realmente era con las distancias, ¿sí? A las que estábamos del eje de rotación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que la distancia de aquí para acá son los 2 metros, ¿sí? Y la distancia de aquí para acá son los 2 metros, ¿ya? Al acortar la distancia, ¿qué es lo que cambia? No es que cambie el peso, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? No. Bueno, sí, es diferente el torque. Pero ¿qué es lo que cambia? El momento, ¿sí? ¿Cómo definimos momento? ¿Quién es el momento? La masa por la distancia, exacto. Entonces, en el caso tenemos que el momento es igual a ¿quién? Sería los 30 kilogramos por los 2 metros, ¿así? Tenemos aquí 60, ¿así? Un momento de 60. Y aquí tenemos 20, ¿verdad? Por 2, y eso es 40. Entonces, el sistema va a rotar en dirección de el mayor momento, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nosotros venimos y corremos al niño hacia el centro? ¿Qué es lo que cambia? Cambia este valor que está acá, ¿sí? Eso es lo único que podemos cambiar nosotros, porque la masa de él no le podemos quitar masa, ¿sí? ¿Ya? Sería ya asesinato esa cosa, ¿no? Entonces lo único que podemos hacer es mover esta distancia. ¿Cuánto lo tenemos que mover para igualar a este? Así al puro ojo. Si lo movemos 1 es 30, ¿así? O sea, si lo corremos para acá nos queda 1, ¿así? ¿Qué bueno? 1.3. ¿Eso sería cuánto? ¿Cuántos es 1.3? 1.3 es 4 tercios, me están diciendo. 4 tercios, ¿así? Por 30. ¿Eso es igual a cuánto? A los 40 estos que están acá, y ahí igualamos. O sea que lo tenemos que correr a 2 menos 4. No, ¿sería cuánto? Sí, ¿verdad? 2 menos 1 tercio. No, 2 menos 4 tercios.
2/3. Eso es lo que lo tendríamos que correr para acá, para que el sistema se equilibre. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, miremos esto. Ahora ya sabemos de que el momento es igual a la masa por la distancia, ahora sí. Tenemos el ejemplo ahí de los niños. Ahora pensemos en una recta numérica, ¿sí? ¿Ya? Lo que tenemos aquí es una recta numérica, ¿sí? Está el eje X, y sobre el eje X estamos colocando masas, ¿sí? Aquí hay una masa, otra masa, otra masa, otra masa y otra masa, ¿sí? ¿Ya? El momento total de esa masa, ¿cuál sería? Pues el momento total de ese sistema. Es la masa, o sea, el momento de la masa 1, ¿verdad? Más el momento de la masa 2. O sea que en general el momento total nosotros lo podemos definir como, perdón, el momento total, vamos a escribir con una M mayúscula, y vamos a hablar del momento unidimensional, entonces vamos a poner M sub 0, ¿sí? ¿Ya? Porque es con respecto al origen, ¿sí? Va a ser igual a la suma de n igual a 1, ¿verdad? ¿Hasta dónde? No, aquí sería I, ¿verdad? De I igual a 1 hasta n, de la masa I por el X sub I. Es el momento total del sistema. Si el momento está en equilibrio, ¿cuánto va a sumar el momento total? 0, ¿ya? Vamos a decir que la distancia medida de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Para acá, la X la tomamos menor que 0, y la de aquí para acá, ¿verdad? ¿Sí? La tomamos como mayor que 0. O sea, positivos y negativos, ¿sí? Siguiendo la misma idea. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos la opción de mover la cuña esta, ¿sí? Para que se equilibre el sistema, ¿verdad? ¿Cómo cambia esto que está acá? O sea, queremos encontrar cuánto tengo que correr yo el apoyo este, ¿verdad? Para que el sistema se equilibre. ¿Qué es lo que cambia? Sobre la distancia. La masa sigue siendo igual, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso podríamos venir y establecer aquí que la suma de I variando de 1 hasta n del M sub I, y lo que hacemos es de que al X sub I le restamos un valor, ¿así ya? Ese valor es lo que nosotros estamos corriendo el centro, ¿así? ¿Eh? Lo estamos corriendo en X bar, ¿no? ¿Y eso cuánto queremos que dé igual? A 0 para que el sistema esté equilibrado, ¿verdad? ¿Alguien no entiende eso? ¿No? ¿Está claro? Es como que tuviéramos una varilla a la que le ponemos masa, así puros pinchos de masa, ¿sí? Tenemos el apoyo y lo que queremos es balancear la varilla. Por experiencia, ¿qué es lo que hacemos? No movemos la varilla, sino lo que movemos nosotros es el apoyo, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora nos quedaría la multiplicación de esto, ¿sí? Sería la suma de I variando de 1 hasta n de M sub I por X sub I, ¿verdad? Menos M sub I por X barra, ¿verdad? Esto todo está entre paréntesis, es igual a 0, ¿verdad? ¿Está bien eso hasta ahí? Entonces ahora podemos separarle en dos sumas esto, ¿sí? En la suma de esto, ¿sí? Y en la suma de esto, ¿verdad? Eso nos quedaría, a ver si me cabe aquí abajo, quedaría la suma de M sub I por X sub I, con la I variando desde 1 hasta N, ¿sí? Menos la suma de M sub I por X barra es igual a 0, ¿no? ¿Está bien eso?
La resta de estas dos tenemos el x barra. Este x barra, ¿cómo es con respecto a la suma? Sí, porque no depende de i, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? O sea que aquí podríamos venir y vamos a ver esto. ¿Sí? Nos quedaría, regresando al anterior, ¿sí? Copiamos esto y sumamos esto de ambos lados, ¿sí? ¿Ya? Entonces nos quedaría la suma de m sub i por x sub i es igual factorizar, no lo voy a factorizar todavía, vamos a escribir la suma. Sería la suma de este pedazo que está aquí abajo, ¿sí? Entonces nos queda la suma del m sub i por x barra, ¿sí? ¿Está claro? Y ahora, esta x barra, como habíamos hablado, no depende de i, entonces puede salir, nos queda la suma de m sub i por x sub i es igual a x barra por la suma de m sub i, ¿no? Y ahora ya podemos despejar x barra, nos quedaría x barra es igual a, en el numerador aparece esto, ¿no? ¿Sí? Que sería la suma de m sub i por x sub i sobre la suma de m sub i, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Este término que está acá, ¿quién es? Es el momento total con respecto al origen, ¿verdad? ¿Sí? Es la suma de i variando de 1 hasta n de m sub i por x sub i, ¿verdad? Y lo que está abajo, ¿qué es? Es la masa total del sistema, ¿verdad? ¿Sí? Ya es lo que pesan todas las masas, es lo que masa todo el sistema, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría, para resumirlo, como el momento con respecto al eje, bueno, con respecto al origen, dividido la masa del sistema, ¿sí? Y así es como nosotros encontramos el centro, ¿sí? O la coordenada del centro en un sistema que es bidimensional, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la definición de lo que es centro de masa de un sistema unidimensional, ¿verdad? ¿Ya? Que es como aparece en el libro, ¿verdad? ¿Sí? Es la suma de las masas, es el momento con respecto al origen. Ahí está como es la coordenada del centro, ¿verdad? ¿Sí? Y también nos dice que la masa total del sistema es la suma de todas las masas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, sigamos adelante. Recuérdense que todo esto está en internet, entonces lo pueden ver ahí, no hay necesidad de copiarlo. Entonces, hagamos el primer ejemplo. ¿Sí? Primer ejemplo. Nos dice, hallar el centro de masa, hallar el centro de masa del sistema lineal de la figura. Hallar el centro de masa del sistema lineal de la figura. Vamos. Entonces, ¿qué necesitamos para encontrar el centro de masa? Ahí lo que nos están pidiendo es ¿quién es x barra? ¿Sí? ¿Y quién es x barra? El momento con respecto al origen dividido la masa total del sistema. Entonces encontremos los momentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Encontremos m sub 0. Quedaría m sub 0. ¿Quién sería? Empecemos con la masa 1. La masa 1 que es de 10, ¿a qué distancia está del origen? A menos 5, o sea que nos quedaría 10 por menos 5, ¿sí? Más la masa 2 que es 15, ¿a qué distancia está del origen? 0. Más la masa 3, ¿verdad? Masa 3, ya tenemos la 2, ya tenemos la 1. La masa 3 es 5. ¿Y a qué distancia está del origen? A 4, ¿sí? Más la masa 4, ¿sí? Sería 10
por, ¿a qué distancia está? 7. Entonces nos queda. Hacemos la multiplicación de esto y nos da ¿cuánto? Entonces nos queda 40. 40. Entonces ahora encontramos la masa, ¿verdad? La masa sería, la masa es igual a 10 más 15, ¿verdad? Más 5 más 10, ¿ya? Eso es igual a ¿cuánto? 40. 40, ¿así? Entonces, la coordenada del centro, ¿cuál sería? Tomamos este valor, ¿verdad? Y este valor, así. Y nos queda que X barra es igual a momento con respecto al origen, que es 40, así, sobre 40. Y eso nos queda igual a 1, ¿verdad? ¿Ese 1 qué significa? Que el centro, ¿dónde está? En el 1, o sea, que si nosotros ponemos aquí el apoyo, este sistema no va a rotar, ¿ya? ¿Está claro? Esto es puro recordatorio de cosas que vieron en el colegio, porque es solo para verlo así desde el inicio, para que agarremos la idea cuando lo veamos ya completo, ¿sí? ¿Ya? Ahora miremos el centro de masa de un sistema bidimensional. Centro de masa de un sistema bidimensional. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos es, ya no estamos sobre una recta, sino estamos sobre el plano. Y sobre el plano nosotros colocamos masas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede rotar esto? Sería, imaginémonos en la lámina así, ¿sí? Es eso, ¿sí? Aquí viene el eje Y, así, y aquí el eje X. Y colocamos una masa aquí. ¿Qué pasa? Va a rotar en ese sentido, ¿ya? Si ponemos una masa aquí, ¿qué va a pasar? Y quitamos la que está, la masa esta. Va a rotar en ese sentido. O sea que hay dos tipos de rotaciones. Una con respecto a el eje Y, ¿sí? Que sería esta rotación en este sentido, ¿sí? ¿Ya? Y está la rotación en este sentido, ¿sí? ¿Ya? ¿Lo ven? O sea, depende de la masita, es cómo va a rotar. Por ejemplo, si la poníamos aquí, va a rotar en X y en Y, o sea, en las dos direcciones va a rotar. Entonces se forma una rotación así en diagonal, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de que cada una de las masas tiene un momento con respecto a los ejes, ¿ya? Entonces, la masa 1, ¿verdad? ¿Cuál es su momento con respecto al eje X? Eso sería la masa 1 por X1. ¿Por qué X1? ¿Qué es momento? Es la multiplicación de la masa por la distancia que está ¿a dónde? Al eje de rotación. El eje de rotación, como es con respecto al eje X, ¿sí? ¿A qué distancia está el eje de rotación? No, X es la distancia, este X1 es la distancia de aquí para acá, ¿sí? Eso es X1. Esto de aquí para acá es X1. Pero esa no es la distancia a la que está del eje X, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué distancia está el eje X? Sería la distancia que hay de aquí para acá. Eso es Y1, ¿ya? ¿Lo ven? O sea que la masa 1 está a una distancia Y1 del eje X, ¿verdad? Entonces el momento con respecto al eje X, ¿verdad? ¿Es quién? Es igual a la masa 1 por Y1 más la masa 2 por
y sub 2 más punto, 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 más, ¿quién? Sería la masa n, ahora sí, por y sub n, ahora sí, masa n por y sub n, ahí me salí. Pero nosotros lo vamos a resumir como que el momento con respecto al eje X, ahora sí, es igual a la suma de la masa iésima por y sub i, con i variando desde 1 hasta n, ¿no? ¿Está bien? Ese es el momento con respecto al eje X. Ahora, ¿cómo va a ser el momento con respecto al eje Y? Al contrario, ¿verdad? Este ya no sería, medimos sobre Y sub 1, sino mediríamos a qué distancia está del eje Y, y la distancia del eje Y nos la da el X, ¿verdad? Entonces, nos quedaría que el momento con respecto al eje Y es igual a ¿quién? A la suma de I variando de 1 hasta N de M sub I por X sub I. Ahí están nuestros dos momentos, ¿verdad? ¿Cómo sería la coordenada del centro? Ahora hay dos centros, ¿así? Hay uno para el eje X y hay uno para el eje Y, ¿así? Ese sería el punto. Nosotros tenemos que poner el apoyo para que el sistema no rote en ninguna dirección, ¿verdad? ¿Sí? Le vamos a llamar X barra y Y barra, ¿sí? X barra y Y barra, ¿no? Entonces estamos preguntando quién es X barra y quién es Y barra, ¿sí? ¿Cómo empezaríamos la demostración? Queremos que el momento con respecto al eje Y sea igual a 0, ¿sí? Entonces X sub I menos X sub barra por M sub I con la suma de I variando de 1 hasta N tiene que ser igual a 0, pero si se dan cuenta, esa demostración es la misma que nosotros hicimos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es la misma esa, ¿no? O sea que lo único que cambia es que en esta parte de aquí, ¿verdad? Ya no es el momento con respecto al origen, es el momento con respecto a quién. No, con respecto al eje Y, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo único que va a cambiar. Entonces, en ese caso, tendríamos que el X barra va a ser igual ¿a quién? Al momento con respecto a Y partido la masa total del sistema. Y el de Y barra, ¿quién es? Momento en X partido M, ¿sí? La masa. ¿Ya? Y así tenemos ya quiénes son los momentos de un sistema bidimensional, que son dos, ¿verdad? ¿Sí? Y quiénes son las coordenadas del centro. ¿Ya? Esto es cuando es un sistema bidimensional y tenemos masas puntuales, ¿verdad? Vamos. El momento, ahora sí, o queremos encontrar los centros de masa de una lámina plana, ¿ya? A lámina plana nos referimos, ya no tenemos masitas sobre una lámina, sino que la lámina tiene densidad constante, ¿verdad? ¿Sí? Y queremos ver cómo nivelarlo, ¿sí? Por experiencia sabemos que un círculo, ¿dónde se nivela? En el centro. Aquí se ve más o menos que está en el centro, ¿eh? ¿Sí? Entonces se está poniendo el apoyo ahí. ¿Un rectángulo en dónde? Trazamos estas, ¿sí? Y donde se crucen, ese va a ser el centro. Y si ponemos ahí el apoyo, casi no se ve, ¿sí? Si ponemos ahí el apoyo, va a quedarse, o sea, no va a haber rotación. Las rotaciones en qué eje se dan? Siempre en el eje X y en el eje Y. Solo que ahora, ¿cuántas masas hay? Ajá. No, no solo hay una. Hay infinitas masas, ¿sí? Al nivel, casi que al nivel atómico podríamos pensar, hay infinitas masas, porque todos estos puntos que están aquí podríamos tomarlos como que son masas, ¿verdad? ¿Sí? Todos los puntitos del que está conformado
la gráfica esta, el círculo este, ahora sí, lo podemos tomar como que son masas. Y así es como lo vamos a hacer. Realmente es el caso continuo del caso anterior que habíamos trabajado, solo que ahora vamos a pensar que hay varios masitos. Entonces, para hacer eso, miremos esto, ¿sí? Vamos a la siguiente. Miremos eso, ¿sí? Ahora tenemos nuestra lámina plana, ¿así? Tenemos dos funciones, ¿sí? Tenemos la función f de x, ¿así? Y la función g de x, ¿verdad? ¿Ya? Definimos un rectángulo, ahí está nuestro rectángulo, ¿verdad? ¿Cuál sería el centro de este rectángulo? Sería este punto que está aquí en amarillo, que ya pinté rojo, ¿sí? Este sería el centro, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el centro de este rectángulo y vamos a ver a qué distancia está del eje Y y a qué distancia está del eje X, ¿sí? ¿Ya? Entonces necesitamos algunas cosas. Por ejemplo, necesitamos primero decir de que este rectángulo que está acá está entre X sub Y y X sub Y. Este sería X sub Y menos 1 y este sería X sub Y, ¿verdad? Entonces, el centro del rectángulo, ¿dónde está? Está en X sub Y. Está entre el intervalo de X sub Y menos 1 y X sub Y, ¿ya? Es la mitad de ese intervalo, ¿ya? Como está dentro del intervalo, nosotros vamos a ponerle de nombre, ¿verdad? Le vamos a poner de nombre X sub Y asterisco, ¿sí? X sub Y asterisco. Ese pertenece a este intervalo que está aquí arriba, ¿sí? Y está en la mitad, si quieren verlo así. Lo que pasa es que como lo vamos a hacer que sea más pequeño, ¿verdad? Va a acotar a X sub Y asterisco en algún momento. O sea, no vamos a necesitar decir que está en la mitad, pero esa es la idea. Ahora, ¿cuál sería, o sea que la coordenada de este punto si es X sub Y asterisco aquí, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, ¿quién sería la mitad en Y? El promedio de estos dos valores, ¿verdad? Sería f evaluado en X sub Y más G evaluado en X sub Y dividido 2. ¿Está bien eso o no? No, si no lo podemos hacer de otra manera. Podríamos hacer lo siguiente. ¿Por qué en X no? Porque este intervalo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? El X que queda dentro de ese intervalo, ¿verdad? Como vamos a hallar una integral de Riemann, y Riemann me dice que yo puedo escoger cualquier valor del intervalo para calcular la integral, entonces yo simplemente lo que hago es que no escojo ese, o digo, estoy escogiendo X sub Y, y X sub Y es la mitad del intervalo, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, con Y no lo puedo hacer, porque con Y sí necesito dar la coordenada del punto, ¿ya? Entonces, o lo hacemos usando este promedio, o lo podemos hacer diciendo, ¿cuál es la altura desde aquí hasta acá? ¿Verdad? Sería esta altura que está aquí. Uy, algo torcido. Es la función evaluada en ¿dónde? En X sub Y, ¿sí? Ya sería la altura de aquí para acá. Eso es Y sub Y. Perdón. Es F evaluado en X sub Y. Y ahora podemos calcular la altura de aquí. Sería la altura desde aquí, ¿verdad? Para acá. ¿Cuál sería esa altura? Sería G de X sub Y. ¿Y la mitad? O sea, esta que está aquí en medio, la altura del rectángulo, ¿cuál es? Sería F de X sub Y menos G de X sub Y dividido todo entre 2. Voy a escribirlo como, bueno, voy a escribir así, ¿no? Pero yo tenía suma, ¿verdad? Porque aquí tengo suma y aquí me está quedando resta. Ese es el tamaño, es la mitad del rectángulo, ¿sí? ¿Ya? Pero no es la posición donde está la mitad, porque si lo escribimos así, estamos tomando como que la distancia de aquí
para acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Pero nos falta sumarle esta distancia de aquí para acá, ¿verdad? Entonces es lo que le falta. Esto tenemos que agarrar f de x sub i dividido 2 menos g de x sub i dividido 2 más g de x sub i, ¿no? ¿Sí? Ahora tenemos 1 menos 1 medio. Nos quedaría f de x sub i más, este es dividido 2, g de x sub i dividido 2, ¿verdad? Y ahí ya tenemos f de x sub i más g de x sub i dividido dentro de 2, ¿ya? Y ese es el punto medio del rectángulo, ¿sí? O sea que el centro de este rectángulo tiene coordenadas x sub i asterisco, ahora sí, coma este valor que está aquí. Entonces, empecemos con el momento con respecto al eje X. No, con respecto al eje Y empecemos, ¿sí? Con respecto al eje Y. Entonces, el momento que es la distancia, es la masa, ¿así? Por la distancia. ¿Cuál es la masa? Masa que es igual. Ajá. ¿Cómo encontramos la masa de ese rectángulo? Con la densidad. ¿La densidad es igual a quién? A la masa dividido. En este caso va a ser área, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que lo que queremos es la masa. La masa nos queda igual a la densidad por el área, ¿sí? La letra ρ es la que voy a usar yo para hablar de densidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuánto mide la base? Ajá, ¿cuánto mide la base del rectángulo? No, no es por. Es delta de x. Es delta de x. En la base mide delta de x, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces nos va a quedar la masa del iésimo es ρ, eso es una constante, ¿verdad? Por la altura del rectángulo. ¿Cuál es la altura del rectángulo? F de x sub i menos g de x, ¿verdad? ¿Por quién? Por delta de x, ¿verdad? Entonces ya tenemos la masa, ¿sí? Ahora, ¿a qué distancia está esa masa del eje Y? Porque es el momento con respecto al eje Y, ¿verdad? Está a x, sí. O sea que nos quedaría que el momento con respecto al eje Y de la iésima masita es igual a ¿quién? A la masa, ¿verdad? A la masa por la distancia a la que está, que es x. ¿Verdad? Sustituimos y nos queda el momento con respecto al eje Y de la iésima masita es la masa iésima, que es este valor que está acá, que es ρ por f de x sub i menos g de x sub i por y, ¿verdad? No, x. Y por delta de x, ¿no? Voy a quitar esto para que no afecte. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos para encontrar el de todos? Ahí solo tenemos el de una, ¿sí? Hay que sumar todo, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos para que la aproximación se mejore? El límite. O sea que prácticamente esto para en momento con respecto al eje Y es igual. ¿De dónde a dónde se corre X? De A a B. ¿De quién? De ρ por F de X sub I. No, perdón, ahí ya no va la X sub I. Sería F de X menos G de X por X
de X. Se lo voy a poner así. Y es el momento con respecto al eje Y, ¿sí? ¿Cómo sería el momento con respecto al eje X? Ayer, ¿sí? ¿A qué distancia está la masa del eje X? No. ¿Cuál es la distancia de aquí para acá? La distancia esta que está aquí, ahora sí. Sí, es Y sub I, pero ¿quién es esa Y sub I? ¿Cuál es la coordenada de ese punto? ¿Cuál es la coordenada de este punto para ir de aquí para acá? F evaluado en X sub I es el promedio. Por eso fue que lo sacamos, por eso sacamos esto, ¿sí? ¿Verdad? Por eso sacamos esto. Porque esta coordenada que está aquí es la distancia que hay del eje X a el centro del rectángulo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la distancia de aquí para acá es el promedio entre las dos funciones. ¿Ya? ¿Y cuál es la masa? ¿Cambia en algo la masa? No, sigue siendo la misma masa. ¿Sí? Entonces, ahora ya podemos escribir esto como. Escribámoslo. Pues. El momento con respecto al eje X de la yésima masita va a ser igual a ¿quién? Al M sub I, ahora sí, la masa por Y sub I, pero Y sub I aquí es F de X sub I, ajá, más G de X sub I, todo eso dividido entre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Esto no me gusta. Por la distancia. Ajá, ahora por la distancia sería. Es que esta es la distancia, ¿sí? Perdón. Esta es la distancia, sería. Es la masa yésima por la distancia. Entonces ahora. ¿Quién es la masa? La masa la tenemos aquí escrita abajo. ¿Sí? La masa sería la densidad por F de X sub I menos G de X sub I. Si se da cuenta, la multiplicación de estos dos, ¿sí? De estos dos paréntesis que están aquí, este y este hacen una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a escribir la diferencia de cuadrado. Sería el momento con respecto al eje X de la yésima masita es este por ρ por delta X. Voy a escribir aquí ρ sobre 2 por F de X sub I, ¿verdad? ¿Sí? Al cuadrado menos G de X sub I al cuadrado. Esa es la diferencia de cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Por el delta de X, ¿no? ¿Está bien? Entonces, prácticamente la misma cosa, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Porque, ¿cómo es el centroide? O sea, ¿quién sería X barra y quién sería Y barra? ¿Cambian algo o no? Como la densidad es constante, algo tiene que quedar así. Pero por ejemplo, el centroide en el anterior, ¿cómo quedaba? Como X barra Y barra. El X barra, ¿quién era? Era el momento con respecto al eje, ¿qué? Y partido de la masa. Eso no cambia, eso sigue siendo igual. O sea, aquí sigue siendo el momento con respecto al eje Y partido la masa. Y aquí el momento con respecto al eje X partido la masa, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos la masa total? Es ρ por el área, pero el área ¿cómo la encontramos de la lámina? La integral desde A hasta B de f de x menos g de x de x, ¿verdad? Así encontramos la masa, ¿verdad? ¿Está bien? Y ya tenemos todo lo que necesitamos, tenemos
¿Quiénes son los dos momentos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quiénes son los centroides? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quién es el centroide? Y ¿quién es la masa? ¿Verdad? Ahí están las definiciones que acabamos de encontrar, ¿verdad? ¿Sí? Que es el momento con respecto al eje X, ¿verdad? Que es la diferencia de cuadrados de estos dos, ¿verdad? También el momento con respecto al eje Y, ¿verdad? Y las coordenadas de los centros y la masa, ¿verdad? Vamos al siguiente. Dice: hallar el centro de masa de la lámina de densidad uniforme ρ acotada por la gráfica de f de x igual a 4 menos x al cuadrado y el eje x. Entonces aquí está la gráfica de la función esa, ¿ya? Nos dicen que es la región acotada por la gráfica de esa parábola y de el eje X. Entonces la región de la que nos están hablando es esta que está aquí adentro, ¿ya? Es esto, ese, lo que está arriba y abajo de la parábola, ¿sí? ¿Está ahí? Por experiencia, ¿sí? Yo sé que tienen experiencia con esto. ¿Dónde hay que poner el lápiz para que esto se nivele? En el centro. En el centro con respecto al eje ¿qué? No. Así con respecto al eje X es, ¿verdad? Porque queremos ponerlo cabal sobre el eje Y, sería, ¿ya? Lo que no sabemos es el punto exacto donde tenemos que ponerlo en el eje Y. Eso quiere decir que el centro del X barra, ¿cómo va a quedar? En cero, ¿ya? Y ahora tenemos que encontrar el Y barra. De todos modos vamos a demostrar que el X barra queda igual a 0, pero se siente que va a quedar igual a 0 porque como la densidad es constante, ¿sí? Otra cosa importante es poder graficar. Si uno no sabe graficar, cuesta mucho hacer esto, ¿sí? Pero solo viendo esto sabemos de que es una parábola que abre hacia abajo, ¿verdad? Por el signo menos este, ¿verdad? ¿Ya? Por este signo menos, ¿verdad? De que sabemos de que abre para abajo, para arriba, porque es x al cuadrado, ¿verdad? El signo menos nos dice que es para abajo. El 4 lo que nos dice es que está corrido en 4 en y, ¿verdad? Y para encontrar estas intersecciones con el eje X, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar esto a 0, ¿bien? ¿Se recuerdan de eso? Poder hacer el dibujito es vital, ¿verdad? Porque lo demás es bien fácil, ¿verdad? Porque ya nos quedaría aquí, por ejemplo, si lo hacemos a pie, nos quedaría 4 menos x al cuadrado es igual a 0, entonces x al cuadrado es igual a 4, entonces x es igual a más menos 2, que son estas intersecciones que están aquí, ¿ya? Eso nos dicen de dónde va el integral. ¿De dónde va el integral? Depende si la función es par o impar, ¿verdad? Pero ahorita va de menos 2 a 2, ¿verdad? Si fuera el área, sí es 2 veces el integral de ese lado, pero esto no es área, ¿verdad? Entonces empecemos calculando el volumen, ¿sí? Perdón, el área. Necesitamos el área para poder decir quién es la masa, porque la masa nos queda igual a ρ por el integral de menos 2 a 2 de 4 menos y al cuadrado, es x al cuadrado, ¿no? De x, ¿verdad? Esa va a ser la masa, ¿sí? ¿Ya? Esta, como es una función par, sí podemos hacerla de 0 a 2 y multiplicar por 2. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces queda 32 tercios de ρ, ¿sí? Porque no sabemos la densidad, no nos la dieron en el problema. Y ahora encontramos el momento con respecto al eje Y, ¿sí? Empezamos con el eje Y.
Sería rho por el integral de menos 2 a 2 de. Regresemos a la. No, esa no es la diferencia de cuadrados. Es esta, ¿no? Como es con respecto al eje Y, ahora sí, sería f de x menos g de x. ¿Sí? Pero g de x es la función que está abajo, ahora sí. ¿Y qué función está abajo? El eje, ahora sí, ¿ya? O sea que es g de x es igual a 0, ¿ya? Y f de x, ¿a quién es igual? A la parábola, ¿verdad? ¿Y qué más necesitamos? La x, ahí estamos, entonces nos quedaría x por f de x, que es 4 menos x al cuadrado de x, ¿verdad? Este no es una función par, es una par, esta es par y este es impar. Y va de menos 2 a 2, este queda 0, ¿verdad? Para el teorema de 0, ¿sí? Como tenemos el integral de menos a de una función impar, eso siempre va a dar 0, ¿verdad? Pero si no lo pueden probar con la calculadora, les va a quedar 0. Ahora vemos el momento con respecto al eje X, ¿sí? ¿Cómo sería el momento con respecto al eje X? Sería, ¿qué manda? Rho medios del integral de menos 2 a 2. Ahora de la función al cuadrado. Pero ahí hay un problema, ahorita les digo cuál es el problema. Sería primero el f de x menos g de x, ¿así? Quiero enseñarles. Es que cuando uno trabaja con el cuadrado tengo ahí una cosa extraña, ¿sí? Quiero ver si da problema, ¿eh? Déjenme ver esto. Regresemos a la presentación. Aquí lo tenemos definido como f de x más g de x, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí f de x menos g de x. Si la g de x es 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Esto nos queda solo f al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nos quedaría 4 menos x al cuadrado elevado al cuadrado solo por dx. ¿Y eso queda cuánto? 512 quinceavos por rho. ¿Sí? ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque si miras en la presentación, ¿verdad? ¿Sí? G de x es 0, ¿verdad? Entonces esto solo te queda f de x por f de x, ¿sí? Entonces 512 partido 15, ¿a alguien más le quedó eso o no? 256 quinceavos, así es. 256. ¿Sí? Entonces ahora necesitamos encontrar quién es x barra, ¿así? X barra es igual al momento con respecto al eje Y partido la masa, ¿sí? Pero el momento con respecto al eje Y es ¿cuánto? Este que está aquí es 0, ¿sí? Entonces 0 partido la masa nos queda 0, ¿verdad? Y ahora encontramos el momento con respecto al eje Y. ¿Quién sería el momento con respecto al eje Y? Serían los 256 quinceavos de rho, ¿sí? 256 quinceavos de rho partido la masa, y la masa queda ¿cuánto? 32 tercios. Queda 32 tercios de rho, ¿sí? Entonces ahí se va rho con rho, ¿sí? Y hacemos ley del sanguchito y nos quedaría 256 por 3 y 15 por 32. Simplificamos y queda 8 quintos, ¿sí? Que es aproximadamente ¿cuánto?
8 y 2, 5. 1.6. ¿Ya? Entonces, en el problema lo que nos pedían era la coordenada del centro. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es, nos vamos a nuestra gráfica y nos queda, déjenme, la respuesta es ¿cuánto? 0,1.6, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 0,1.6, quedaría como por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Esto que está aquí es la coordenada del centro, que es lo que nos pedían en el problema. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Dice, hallar el centroide de la región acotada por las gráficas de f de x igual a 4 menos x al cuadrado y g de x igual a x más 2. Es la misma parábola, solo que ahora tenemos una recta, que es la recta x más 2. ¿Verdad? ¿Dónde tiene el intercepto con el eje y esa recta? El intercepto con respecto al eje Y va a estar en el eje Y. ¿Verdad? ¿En qué punto? Aquí en el punto 2, ¿sí? Este es 2, ¿sí? Ahora tenemos que encontrar estos puntos, ¿sí? En la gráfica ya me los están dando, pero ustedes los tienen que encontrar solitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igualamos, nos quedaría 4 menos x al cuadrado es igual a x más 2, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora nos queda x al cuadrado más x más 2 menos 4 es igual a 0. Y de ahí tenemos que x al cuadrado más x menos 2 es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sumamos aquí el x al cuadrado y restamos el 4 de este lado, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde? X cuadrado más X menos 2 igual a 0. X al cuadrado más X menos 2 es igual a 0. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la solución de esta cuadrática? X más 2 y X menos 1. ¿Sí? Entonces nos queda X igual a 2, no, X igual a menos 2. Y x igual a 1, ¿sí? ¿Ya? Sustituimos esos valores en la función y nos queda 1. G de x evaluado en 1, nos queda 3. ¿Sí? Así encontramos este punto. ¿Sí? G de x evaluamos menos 2 y nos queda 0. Así encontramos este otro punto. ¿Sí? ¿Sí? Así encontramos las intersecciones. Ahora, como nos piden el centroide, necesitamos los momentos. Dense cuenta que cuando nos piden centroides, lo que sería la densidad se van a ir en la división del momento con respecto a la masa, ¿sí? Entonces lo podemos obviar, ¿verdad? Pero aquí ¿cómo quedaría la masa? La masa es ρ por el área, que sería el integral. ¿De dónde va el integral? Va de menos 2 a 1, ¿sí? De menos 2 a 1, ¿así? De la función que sería la que nos da los valores más grandes es 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Menos la más pequeña que es x más 2, ¿sí? Entonces sería 4 menos x al cuadrado menos x más 2 de x, ¿no? Eso es más 2
Esa es la masa. Esa es la masa. Ajá. Entonces nos quedaría rho integral de menos 2, pero multiplicado por la densidad es masa. 4 menos 2 son 2 menos x al cuadrado menos x de x es igual a ¿cuánto? ¿9 medios queda? Momento con respecto al eje Y. Sería rho por el integral de ¿dónde a dónde vamos? De menos 2 a 1, ¿sí? Eso no cambia. De ¿qué es? Sería x, ¿verdad? Por f de x, que es 4 menos x al cuadrado, menos la que está abajo, que es x más 2, ¿verdad? Entonces quedaría menos x menos 2 de x, ¿así? ¿Cuánto queda? Entonces queda menos 9 cuartos por rho, ¿así? ¿Ya? Momento con respecto al eje x sería rho medios de la integral de menos 2 a 1, ¿así? Sería f de x al cuadrado. F de x es la parábola, ¿sí? Sería menos 9 cuartos. Menos, aquí quedaría g de x, que es x más 2 al cuadrado de x, ¿sí? Y eso da, entonces el momento con respecto al eje x es 108 quintos de rho, ¿sí? 108. Entonces nos quedaría x barra es igual a momento con respecto al eje y, que es menos 9 cuartos, ¿verdad? Menos 9 cuartos dividido la masa, que es ¿cuánto? 9 medios. 9 medios. Las densidades se van, pero así. Entonces nos queda menos 9 por 2 son menos 18. Y 9 por 4 son 36. Queda menos 1 medio, ¿sí? Ese es el momento correcto. Esa sería la coordenada del centro en X, ¿sí? Y la de Y es, abajo son 9 medios, ¿sí? Y el momento nos queda 108 quintos. 108 quintos. Las densidades se van y nos quedaría ¿cuánto? Pero ese 108 le falta el 1 medio. No le han puesto el 1 medio. Entonces en el momento con respecto al eje X hizo falta multiplicar por dividir dentro de 2. O sea, aquí es 1 dividido 2, ¿queda cuánto? 54 quintos de rho. Entonces este no es 118, no es 108, sino es 54 quintos. ¿12 quintos? 12 quintos. ¿Sí? Esto es menos 0.5 y este es 2.4, ¿no? ¿Sí? Esto sería en nuestra gráfica. Miremos. Menos 0.5 era en X, ¿verdad? Está por aquí. Y en Y es 2. Cabal, casi que el dibujo nos lo pusieron en el centro, ¿sí? Por aquí estaría la coordenada del centro, ¿no? ¿Sí? Y ahí hacemos que se balancee el sistema, ¿sí? Entonces,
Miremos aquí. Entonces solo les van a entregar una hoja de trabajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, es una hoja con estos ejercicios que tienen que resolver y mañana si quieren les doy tiempo para que resolvamos dudas de los de trabajo que tienen, ¿no? ¿Sí? Y de los estos. Y si no, seguimos adelante, ¿no? Entonces con eso terminamos esta clase.